Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una Navidad maravillosa al lado de sus seres queridos. Y bueno, hoy es martes 29 de diciembre del 2020, el último martes de este año. Y bueno, seguimos estudiando el libro de los Salmos y vamos a estar estudiando hoy el Salmo 140. Tiene 13 versículos y bueno, les recuerdo que voy a estar estudiando Reina Valera contemporánea. El título aquí en mi Biblia dice Súplica en contra de los perseguidores al músico principal, Salmo de David, y en la versión de Reina Valera 1960 dice Súplica de protección contra los perseguidores, y lo mismo al músico principal, Salmo de David. Bueno, este salmo que tenemos ante nosotros no tiene ninguna conexión con el salmo anterior, el salmo 139. El salmo 139 que nos habló de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Es una oración de David pidiendo protección por estar rodeado de hombres malvados. Aparentemente en este salmo David se encontraba en este momento bajo presión y circunstancias difíciles, tal vez por causa del rey Saúl, no se sabe, ¿verdad? Por causas del rey Saúl, pues que anunciaba al futuro un hombre malvado y violento sobre el cual también el apóstol Pablo escribió en el segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses, que bueno, se los voy a leer para tener un poquito de trasfondo de que tal vez David hable de estos hombres malvados, ¿verdad? De este hombre malvado. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzamos con el primer versículo que dice: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierdan por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la injusticia. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, bueno, también los salmos, este grupo de salmos, el 140 al 143, parece ser un grupo de súplicas, ¿verdad? Que expresan la reacción de todo creyente frente pues a diferentes problemas que enfrentamos. La calumnia vamos a ver en el 140, que es el día de hoy, la provocación en el Salmo 141, la soledad en el 142 y el peligro de muerte en el 143. Este Salmo 140 tiene una aplicación para ustedes y también tiene una aplicación para mí en este día, en el presente. Y muchas de nosotras podríamos orar esta oración. Es una oración pidiendo protección al Señor, y muchas veces durante su vida el rey David sufrió bajo la presencia y la presión del mar, ¿verdad? Y de muchísimos hombres violentos, e inclusive de su propio hijo. Este canto, este salmo,
desesperado, viene de uno de esos tiempos, de los tiempos de David, y muestra, pues conforme vamos leyendo este salmo, muestra la urgencia, ¿verdad? Al no tener, pues al principio del salmo no tiene ningún preludio de alabanza o de contemplación. Vamos a ver aquí en este salmo cómo David va directo al punto, ¿verdad? De su petición. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar nuestro Salmo 140, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Gracias por un día más de vida. Te pedimos, Señor, en este momento que abrimos tu palabra, que también abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que se quede grabada en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos agradecidas en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, a continuación leeremos esta súplica, ¿verdad? Por parte de David. Y vamos a ver también que en el Nuevo Testamento usa muchas referencias de los salmos para mostrar la pecaminosidad del ser humano. Uno de los grandes valores de los salmos es que es eso, ¿verdad? Que expresan lo que nosotros como creyentes queremos orarle a Dios. Entonces los salmos siempre nos ayudan para poder empezar una oración y hacerla como esta que la hizo David. Entonces nos ayudan, ¿verdad? A hacer nuestras oraciones en diferentes situaciones que vivimos día a día en nuestra vida cotidiana. No importa, hermanas, cuál sea la dificultad, siempre se va a encontrar un salmo, ¿verdad? O a veces varios salmos que ayudan a confrontar esa prueba con la confianza, pues que Dios nos responderá. Entonces vamos a comenzar nuestro Salmo 140 con el primer versículo que dice: Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos. Aquí en este versículo, hermana, estamos seguras que muchas de nosotras pues hemos tenido la experiencia de estar en contacto con hombres malos, ¿verdad? Aquí vemos que David en su oración pidió ser guardado y también pidió ser protegido de esos hombres malvados. Esa ha sido siempre pues nuestra oración, ¿verdad? Que Dios en el ministerio pues nos permita que caigamos bajo la influencia, que no caigamos, perdón, bajo la influencia de ese tipo de personas. Pero siempre que eso pase, debemos de buscar a Dios tal y cual lo hizo David. David siempre buscaba al Señor. Él también cometió muchos errores, pero él siempre buscaba al Señor. Tenemos leí algo de este predicador Spurgeon, que nos dice acerca de este versículo, que dice: el hombre perseguido busca a Dios. Él no pudo haber hecho algo más sabio. Se refiere a David aquí. ¿Quién puede encontrarse con el hombre malo y derrotarlo excepto Dios mismo, cuya infinidad bondad es un mayor oponente que toda la maldad del universo? La maldad del universo, perdón. Esas son las palabras de este predicador Spurgeon, que amén por eso, porque es bonito lo que dice. Primero hay que buscar al Señor, ¿verdad? En cualquier situación en la que estemos. Y bueno, en este salmo, en los versículos en el 1, 4, 5, 8, 10 y 13 contienen pues un paralelismo, o sea, están iguales, casi iguales. No sé si se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 58, que nos decía que hay un Dios que juzga, y en el 64 también, que era una plegaria pidiendo protección contra pues los enemigos ocultos. Entonces hay un poco de similitud este salmo con esos salmos, el 58 y el 64. Continuamos leyendo, hermanas. Esa gente siempre está tramando el mal, y no hay un día en que no busque pleito. Sus labios destilan veneno mortal, nos dice aquí. Y bueno, no en la Biblia contemporánea, pero en la Biblia Reina Valera 1960 dice Selah. Entonces era como una pausa eso, para reflexionar o simplemente para estar un poquito en silencio. Y bueno, nos encontramos aquí con ese Selah, ¿verdad? Que es una pausa, y aquí por primera vez vemos un Selah. No lo habíamos visto el Selah como en más o menos, ¿qué será? 50 salmos, desde el 89 al Salmo 90 no habíamos visto
perdón, desde el Salmo 89 hasta hoy el 140 no aparecía ningún Selah. No sabemos por qué fueron omitidos, ¿verdad? En esos 50 salmos que leímos. No lo sabemos, pero de cualquier forma hay alrededor de 40 salmos en lo que Selah es utilizado. Y la palabra Selah ya lo hemos estado estudiando en otras ocasiones. Esta palabra indica, como ya les dije, algún tipo de pausa, ya sea para una expresión particular que tenía David, o tal vez David en ese momento para una meditación o para reflexionar, como ya les dije, ¿verdad? O tal vez para las dos. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, en el número 2, esa gente siempre está tramando el mal y no hay un día en que no busque pleito. Aquí también, hermanas, muchas veces pensamos muy poco de la grandeza de Dios y muy poco pensamos del pecado y la maldad del hombre. El apóstol Pablo habló así de la humanidad en forma similar en Romanos 3 del 10 al 15, que nos dice: como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Bueno, los seres humanos pues tenemos lenguas agudas, ¿verdad? Que contienen veneno, y con palabras a veces podemos hacer mucho daño. La lengua puede causar una destrucción para destruir tal vez la reputación de una persona, y bueno, puede dejar marcada a esa persona de por vida solamente por nuestras palabras, ¿verdad? Seguimos en el 4. Señor, protégeme de la gente malvada, líbrame de la gente violenta que quiere hacerme caer. En la primera porción de este Salmo del 140 vimos que David reconoce la presencia de los impíos y de los hombres violentos con un punto de vista tan realista, y entonces vemos que le pide a Dios, que le dice: protégeme de la gente malvada. Aquí en el versículo número 4 dice: protégeme de la gente malvada, líbrame de la gente violenta. Se sigue diciendo el número 5: son gente soberbia que me tiende trampas, gente que a mi paso pone redes con la intención de hacer tropezar. Los enemigos físicos y espirituales son violentos y usan trampas, así como los vimos en el versículo 4 y 5. Pueden usar cosas que parezcan buenas para hacer caer al piadoso. Pero aquí vemos que David el salmista sabe que solamente Dios puede guardarnos y liberarnos de estos enemigos. Seguimos en el 6. Yo, Señor, declaro que tú eres mi Dios. Dígnate, Señor, prestar oído a mi súplica. Tú, Señor, mi Dios, eres mi poderoso Salvador. Tú me proteges en el día de la batalla. Aquí vemos a David buscando la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque le dice: tú eres mi Dios. Esta era la razón para la esperanza de David y su confianza pues que él tenía en Dios. Él no iba a adorar a ningún otro Dios porque su fidelidad le pertenecía solo a Jehová. Esta devoción le daba la confianza de que Dios escucha la voz de sus ruegos, la voz de sus clamores, y lo vemos siempre a través de todos los salmos. Dios no solamente escucha las palabras de clamor, sino también la voz del clamor. Es distintivo con significado para él. David conocía muchas batallas literales, hermanas, pero también luchó a través de muchas batallas con hombres mentirosos y calumniadores que lo perseguían, como por ejemplo Saúl. David testificó que Dios fue su protección, su escudo y su armadura en esas batallas, aquí en este Salmo 140. Seguimos en el 8. No permitas, Señor, que triunfen los malvados, frustra sus planes, que no se sientan superiores. En cuanto a los malvados que me rodean, que su propia maldad los destruya. Que caigan sobre ellos carbones encendidos, que sean arrojados al fuego, que caigan en un foso profundo y no vuelvan a salir. Y nos sigue diciendo en el 11, que esos mentirosos no afiancen su poder, que el mal alcance y derribe
a los violentos. Aquí tenemos un ejemplo donde estos juicios sobre los impíos pueden leerse también como imprecaciones. Imprecaciones son cuando le deseas el mal a alguien, como lo vimos también en el Salmo 109, o también como predicciones. En nuestra traducción son verbos futuros diciendo que será el juicio. Y según el versículo aquí número 9 que nos dice que su propia maldad, en cuanto a los malvados que me rodean, que su propia maldad los destruya. Y en el versículo 10 nos dice que caigan sobre ellos carbones encendidos que sean arrojados al fuego. Aquí en el versículo 10 habla de las brasas y hoyos que representan los juicios de Dios en forma de fuego y también cuando lo fueron en forma de diluvio. Y el versículo 11 nos dice que él, el que perseguía al salmista con maldad, que posiblemente había sido Saúl, sería perseguido por el mal. Y bueno, ya todas sabemos lo que el desenlace de Saúl. Entonces, confianza y afirmación nos da aquí David, dado que no conocemos a la ocasión exacta en la que David hizo esta oración. No sabemos a quién se refiere cuando dice que su propia maldad los destruya. Podría, como ya les dije, tratarse del rey Saúl, quien fue una persona que fue un largo y persistente enemigo de David. Puede tratarse también de Doeg, quien era un malvado, violento hombre también, quien trajo pues un reporte falso, ¿verdad?, en contra de David. Eso lo vemos en primera de Samuel 21-22. La fuente más probable de problemas para David pues era el rey Saúl, ¿verdad? Aparte, bueno, también fue, entre otros enemigos, también fue su hijo. Y bueno, con el rey Saúl, de ser así, esta oración pues es otro ejemplo significativo de cómo David no tomaría acciones violentas en contra de Saúl, incluso cuando David tuvo muchas oportunidades de tener esas acciones violentas en contra de Saúl. Pero David, hermanas, nunca tocó a Saúl, no tocaría a Saúl, porque a pesar de todos sus pecados y culpas, él era el rey ungido de Dios y por eso él tenía ese respeto hacia el rey Saúl. Cuando David era atacado por Saúl, él derramaría su corazón siempre en oración a Dios, y lo vemos a través de los salmos, confiando que Dios lo disciplinaría a Saúl, no tomándolo David en sus propias manos. Seguimos. Yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Por eso los hombres justos y rectos alaban tu nombre y vivirán en tu presencia. Aquí vemos que David permanecía confiado en que Dios protegería a su pueblo afligido, ¿verdad? Esto significaría justicia para el pobre, como nos está diciendo el versículo, y para otros que sufren por las palabras y también las acciones, las obras de los impíos. Esos hombres injustos y opresivos al final sufrirán mucho, pues a veces también con sus propias acciones, con sus propias obras, y estamos aseguradas nosotras de esta consideración, sabiendo que el Señor, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso es el Señor de los heridos y es el Señor de los oprimidos. Y vemos aquí al final en el versículo número 13 que el Salmo 140 termina con esa nota de confianza. Aunque asaltado por los impíos, David pone su confianza siempre en el Señor y le entrega todos sus deseos de retribución, ¿verdad? También cree que también David cree que al final los justos estarán agradecidos, ¿verdad? Porque nos dice aquí, y los rectos vivirán en tu presencia. Y esa, hermanas, es la mejor recompensa de todas las recompensas, estar en la presencia del Señor. El versículo aquí vemos que destaca en combinación la rectitud, la alabanza por las obras de Dios y la comunión con Él. Temas que, bueno, los vemos que siempre están hablando a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia. Y hermanas, este salmo es un profundo pedido de liberación al Señor, al que el escritor, que en este caso es David, identifica como el defensor de los necesitados. Y lo vemos en el versículo número 12, fundando su certeza en que Dios es justo y hace valer el derecho de los oprimidos, porque lo vemos en los últimos dos versículos.
Es como cuando rodamos, hermanas, por una colina, ¿verdad? Por una montañita, cuando si nos deslizamos por ahí, caemos, ¿verdad? Y nos vamos cayendo, y en esa rodada que vamos dando en esa montaña, que vamos deslizando, nos vamos golpeando, ¿verdad? Nos golpeamos la espalda, nos golpeamos los pies, la cabeza, y en esas volteretas que vamos dando, pues vamos viendo el cielo, ¿verdad? Vamos viendo el cielo de vez en cuando. Entonces, y mirando, hermanas, vamos llegando al final de esa colina para darnos ese golpe que nos está esperando ahí abajo, ya sea el piso, piedras, no sé, cualquier otra cosa, pero vamos cayendo, ¿verdad? Es cuando de nuestro interior brotan los gritos de auxilio hacia el Señor. Y es cuando a veces nos acordamos que Dios existe y puede estar disponible. Entonces vamos cayendo, miramos al cielo de vez en cuando, seguimos rodando, estamos ya cerca de caernos. Es cuando vemos hacia el cielo y pedimos ayuda al Señor. Y antes quizá ni siquiera lo hubiéramos recordado si no hubieran tenido esa caída. Es una forma de poner cuando estamos en la prueba. Entonces, si no hubiéramos pasado por esa prueba, pues ni siquiera nos hubiéramos acordado del Señor, ni siquiera lo hubiéramos tenido en cuenta. Y por tal razón muchas veces Dios permite, hermanas, que pasemos por esos valles de sombra de los que habla David en sus salmos, que pasemos por ese valle de lágrimas, por ese valle de la muerte, para tomar conciencia que no estamos solos, ni débiles, ni fuertes, podremos nada si actuamos en la fuerza y voluntad propia. Es necesario, hermanas, de vez en cuando ser golpeadas para poder elevar la voz al cielo y levantar los ojos de la fe. ¿A quién? Al Señor, al que todo lo puede. Como hablamos en el Salmo 139 en el pasado, para hablar de eso, de la omnipotencia del Señor. No importa cuál sea la situación, el Señor está siempre con nosotros. Pero esta verdad también nos hace un llamado muy grande a la responsabilidad y a clamar para defender también los derechos de toda la gente que es indefensa. Así es de que hay mucha gente indefensa que no conoce la palabra de Dios, y nosotros nos han retado múltiples veces para seguir predicando la palabra de Dios. Así es de que, como dice, por todos los confines de la tierra. Amén, hermanas, eso es todo lo que les tenía hoy y espero que les haya gustado. Vamos a orar. Gracias, Padre, nuevamente, Señor, te damos por este estudio. Gracias que nos has hablado el día de hoy. Te pido en este momento, Padre, que nos protejas, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Líbranos de todo mal, Señor. Tú eres nuestra fortaleza siempre, Padre. Nuestra roca firme, nuestro refugio. A ti siempre, Padre, acudimos porque sabemos que tienes tu perfecta protección. Te pedimos que nos protejas de todo mal, que nos resguardes de todo peligro, porque siempre estamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Como dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio y nos guardarás siempre de todas las angustias. O como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, te pedimos que te quedes con mis hermanas, que las bendigas en su día, que protejas también a cada familia, a cada miembro de la familia que están en enfermedad, en situación económica, que bendigas a todos y cada uno de ellos, a nuestros ancianos, a nuestros niños. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Las espero cada martes a las 10 de la mañana. Y bueno, ahorita nos vamos a reunir las hermanas de mi iglesia y yo por Zoom para orar por las necesidades y también para platicar un poquito. Así es de que si quieres ser parte de esta conversación, deja tu correo electrónico aquí en los comentarios, y tal vez no sea el día de hoy, pero con seguridad para la próxima vez nos conectaremos por Zoom. Gracias, yo soy Minerva Mireles. Dios te bendiga.